Hola, soy el doctor Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo como es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para poder suplir las necesidades metabólicas del organismo. Puede tener muchísimas causas. Vamos a estar explicando la semiología de la insuficiencia cardíaca. Daremos perlas en el abordaje de la insuficiencia cardíaca. En este video vamos a dar detalles y tips muy importantes para el personal de atención en salud, el médico y el estudiante de pregrado. Así que no te puedes perder este video. Pero antes te invito a que te suscribas al canal, aquí, al canal de Cardiología y Terapia Intensiva, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas. La insuficiencia cardíaca aparece cuando el corazón es incapaz de cumplir totalmente las demandas hemodinámicas del organismo. Hay 4 factores determinantes de la función cardíaca. Sus alteraciones concomitantes en la gran mayoría de los casos puede producir la insuficiencia cardíaca. El primero de ellos es la contractilidad miocárdica. Puede disminuir hasta no asegurar un gasto cardíaco adecuado. La precarga es el segundo. La precarga aumentada en situaciones en las que hay un aumento del volumen y presión telediastólico, así como una congestión venosa, puede ser causa de insuficiencia cardíaca retrógrada. El tercero, que es la poscarga, un aumento importante en la poscarga que depende directamente de la presión sistólica, así como de las resistencias vasculares periféricas, causa una insuficiencia cardíaca de tipo anterógrada. El cuarto, que es la frecuencia cardíaca, puede producir una disminución del gasto cardíaco, ya sea por bradicardia intensa, que disminuye el volumen minuto, o por taquicardia severa, en la que la disminución del llenado ventricular da resultados hemodinámicos similares. Una disminución prolongada del gasto cardíaco origina un descenso del flujo renal. El sistema renina-angiotensina aldosterona es estimulado y ocasiona retención hidrosalina y eliminación aumentada de potasio. Tiene lugar también un aumento del tono simpático con vasoconstricción arteriolar periférica. Todo ello conduce a la aparición de la insuficiencia cardíaca clínica. El corazón posee recursos suficientes para compensar la disminución del gasto cardíaco. Por ejemplo, un aumento de la presión telediastólica ventricular producirá un aumento de la contractilidad, según el mecanismo que explicó Frank Starling. Sin embargo, hay un momento en el que las fibras miocárdicas no pueden distenderse más. En esta situación, un aumento de la presión del llenado ocasionará una caída del gasto cardíaco. La clínica de la insuficiencia cardíaca es el conjunto de signos y síntomas secundarios a la puesta en marcha de los mecanismos de compensación en su intento de satisfacer las demandas hemodinámicas del organismo. La insuficiencia cardíaca retrógrada produce una congestión venosa sistémica y o pulmonar. En el primer caso, hay una insuficiencia cardíaca derecha. En el segundo, la insuficiencia es izquierda. Y cuando la precarga está aumentada en todo el organismo, la insuficiencia cardíaca compromete a los dos ventrículos. En su grado máximo, la insuficiencia cardíaca puede dar clínica de mala perfusión a los tejidos e incluso puede hablarse de choque cardiogénico que corresponde a una insuficiencia cardíaca anterógrada. Cualquier cardiopatía puede producir insuficiencia cardíaca. Alteraciones del miocardio, por ejemplo el infarto del miocardio, miocardiopatía isquémica y congestiva y otras como las secundarias a enfermedades sistémicas tóxicas, entre otras. Sobrecarga ventricular puede ser de presión y de volumen. La sobrecarga ventricular izquierda de presión, como lo que ocurre en la estenosis aórtica y en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, en la hipertensión arterial, que es la miocardiopatía hipertensiva, y en la coartación aórtica. Sobrecargas ventriculares izquierdas de volumen, como los que ocurren en la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral y la comunicación interventricular y la hipervolemia. Sobrecarga de ventrículo derecho de presión, como por ejemplo en la estenosis pulmonar congénita, en el cor pulmonar, en la hipertensión arterial pulmonar. Y sobrecarga ventricular derecha de volumen, como la insuficiencia tricúspide y la comunicación interauricular. También la dificultad del llenado ventricular puede ser causa de insuficiencia cardíaca. Del ventrículo izquierdo, como en la estenosis mitral, del ventrículo derecho es propio en la estenosis tricúspide y de todo el corazón, como en la miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía hipertrófica y la pericarditis constrictiva, taquiarritmias por acortamiento de la diástole. Hablando un poco de clínica, la disnea generalmente es evolutiva, de grandes, medianos o pequeños esfuerzos, y puede ser súbita, como la disnea paroxística. La ortopnea representa su grado máximo y aparece con el decúbito. La tos irritativa con el decúbito en relación con la congestión pulmonar
se podría considerar también una forma de disnea. El edema se produce por congestión venosa sistémica y suele ser declive. Cuando el edema está generalizado es lo que se denomina como anasarca. A la exploración, en la insuficiencia ventricular izquierda, se van a ocultar estertores finos inspiratorios en las bases pulmonares. No se modifican con la tos y son por éstasis. En su máxima expresión, produce edema pulmonar con un ruido característico en olla hirviente. No es infrecuente que se acompañe de roncos sibilantes por broncoespasmo secundario. A la auscultación cardíaca pueden escucharse ruidos sobreañadidos, como el tercer ruido, galope protodiastólico, y cuarto ruido o galope presistólico. El paciente permanece sentado, puede estar pálido y sudoroso por la simpaticotomía. La presión arterial estará pinzada con diferenciales muy estrechas. La insuficiencia cardíaca derecha, el edema periférico constituye su máxima expresión, siempre acompañado de ingurgitación yugular y de hepatomegalia dolorosa a la presión. Sin estos signos, el origen cardíaco de los edemas periféricos debe ponerse en duda. La ingurgitación yugular también nos aporta bastante información. Es visible externamente y se correlaciona con la presión venosa. Si con el enfermo acostado a unos 45 grados no se colapsa con la inspiración, puede hablarse de ingurgitación yugular. Se mide la distancia entre una línea a nivel del ángulo external, que es lo que se conoce como ángulo de Lewis, y el nivel más alto del pulso yugular. Es normal hasta 4 centímetros más 5 centímetros que se supone existe entre la aurícula derecha y el citado ángulo de Lewis. La hepatomegalia se produce por la congestión pasiva del hígado, prácticamente siempre blanda y dolorosa a la presión o a la percusión, existiendo un reflujo hepatoyugular exagerado. Si es crónica, puede no ser dolorosa. Radiológicamente es constante la existencia de la cardiomegalia. Hay signos de congestión pasiva e hipertensión en el territorio venocapilar pulmonar. Dilatación de las venas lobares superiores. Esto genera un patrón de redistribución pulmonar. El edema intersticial por aumento de la presión venosa capilar pulmonar. Genera la línea de B de Kerner o líneas septales costodiafragmáticas horizontales, muy finas y de una longitud máxima de 3 milímetros. También hay edema alveolar en casos avanzados secundarios a edema pulmonar, con imágenes iliofugales o en alas de mariposa, derrames pleurales, costodiafragmáticos o cisurales, pudiendo simular estos últimos un proceso tumoral, que es lo que se conoce como tumor fantasma, que desaparece con el tratamiento de los diuréticos. La insuficiencia ventricular izquierda aguda da lugar a edema agudo de pulmón, situación verdaderamente crítica y que debe tratarse en un medio hospitalario. El tratamiento tiene que estar orientado a disminuir el retorno venoso, mejorar la hipoxia y eliminar la ansiedad del paciente. El oxígeno debe administrarse a alto flujo. Se puede utilizar morfina de 2 a 3 miligramos, puesto que además de ser un ansiolítico aumenta la capacitancia venosa y disminuye el retorno venoso. También actúa sobre la poscarga al reducir la resistencia vasculares periféricas. No debe usarse en situaciones de hipotensión o shock, ni tampoco en pacientes afectados de bronconeumopatía obstructiva crónica. Los diuréticos son fundamentales en el tratamiento del edema agudo del pulmón. Los diuréticos, fundamentalmente aquellos que son de acción rápida, como la furosemida, disminuyendo la presión de la aurícula izquierda incluso antes de iniciar su acción diurética. Ello se debe a su acción venodilatadora directa. Los vasodilatadores por vía intravenosa deben ser usados en unidades especializadas y con monitorización hemodinámica del paciente. En caso de insuficiencia cardíaca crónica, normalmente es imposible eliminar la causa de insuficiencia cardíaca. El tratamiento de base debe estar orientado a unas medidas de tipo higiénico-dietética, como la restricción salina, el reposo selectivo, sobre todo postprandial, y restricciones de líquido. Se debe hacer control entre lo que el paciente ingiere y lo que el paciente orina. Eso se llama control de la diuresis. Si la información en este video ha sido de utilidad, te invito a que le des like, te suscribas al canal y compartas para ayudarnos a llegar a más personas.